Dejadme que os lea antes de empezar una cita de una columna que ha publicado la periodista, por llamarla de alguna forma, Maruja Torres, en la cadena SER. Dice: en mis tiempos jóvenes, los magnicidas se organizaban mejor y tenían buena puntería. Es una más de las publicaciones, de las afirmaciones que vienen a poner en duda el ataque que yo presencié como corresponsal de ABC y COPE en la cena de corresponsales de la Casa Blanca este pasado sábado 25 de abril. El tercer intento de asesinato de Donald Trump ha provocado de nuevo esta oleada de conspiranoias, de mensajes de dudosa moral que lo que hacen es poner en duda que esos hechos, que son hechos porque los presenciamos muchos periodistas, ocurrieran. ¿Qué tal? Bienvenidos a mi informe de esta semana. Ya es sabido, estábamos los periodistas, 2.500 personas, en aquel salón del Hotel Hilton, aquí en Washington, cuando se produjeron disparos. Un tipo intentó matar a Donald Trump y a otros altos cargos de su administración. Hubo fallos de seguridad. Yo mismo pude acercarme al secretario de Estado, Marco Rubio, y el de la guerra, Pete Hegseth, sin haber pasado por un arco de seguridad. Fue un coladero. Al final el servicio secreto detuvo al atacante porque tropezó, no porque le diera ninguna de las balas de los 5 tiros que le dieron. Este había publicado un manifiesto. Había ya algunas señales de que era un desequilibrado e incluso familiares suyos habían alertado a policía en California, en su estado. Los hechos son los hechos y los vimos y pasamos la angustia de estar de nuevo ante otra masacre, además con el presidente allí, en aquel Hotel Hilton este pasado sábado. Pero inmediatamente, antes ni siquiera de que yo pudiera salir de aquel salón de baile donde no había mucha cobertura, yo estaba desesperadamente intentando llamar a mis editores en el ABC y en la COPE, pues antes de poder salir a la calle y ver cómo evacuaban a Trump o venir aquí a la sala de prensa, yo estaba sentado aquí cuando le pregunté a Trump por violencia política el sábado por la noche, ya empezaron las teorías de la conspiración. Que si era un ataque de lo que se llama de falsa bandera, que si Trump no parecía muy asustado por aquellos tiros, que si incluso se dibujó una sonrisa en su cara cuando empezó el disparo, que si la portavoz de Trump, Caroline Leavitt, que está embarazada a punto de dar a luz, había dicho momentos antes en la alfombra roja que iba a haber disparos, un término coloquial que en Estados Unidos se usa para decir que va a ser algo exagerado, algo muy potente. Se refería al discurso del presidente Trump, que iba a ser, al parecer, bastante duro en contra de los medios. Hubo políticos como el español Ramón Espinar, que ahora se prodiga bastante en las tertulias, sobre todo de lo público, diciendo que Trump es un experto en hacer ficciones. Hubo compañeros de profesión que nos acusaban a los que estábamos allí, primero, de colaboracionistas con Trump simplemente por estar en una cena en la que él iba a dar un discurso. Después de amarillismo, porque el atacante ni siquiera estaba en la misma mesa. Después de exageraciones, de egolatría por contar lo que vimos allí dentro. Lo cierto es que se ha empezado a poner en duda todo, se ha empezado a tachar todo de exagerado, se ha puesto en duda la realidad misma de los hechos, como hacía Maruja Torres en ese comentario en la cadena SER. Lo cierto es que, según vimos los periodistas que estábamos allí dentro, el tipo, Cole Thomas Allen, de 31 años, entró armado con un fusil y con una pistola y con un cuchillo, pasó el primer arco de seguridad corriendo y solo porque tropezó al cabo de unas escaleras, solo tendría que haberlas bajado. Son unas escaleras pequeñas, no estamos hablando de una gran escalinata, era una entrada intermedia al sótano. Estaba al lado de donde estábamos muchos periodistas, donde estaban los secretarios y donde estaba Trump. Pero parece que con el actual presidente de Estados Unidos todo vale. Ya sucedió con el atentado en Butler, en Pensilvania, cuando se puso en duda que aquella herida que tuvo Trump en la oreja fuera real. También se puso en duda la realidad del segundo intento, el de su club de golf en Florida, cuando el servicio secreto detectó a un tipo con un rifle al que consiguió neutralizar y luego se le retiró de allí y pasó a disposición judicial. Lo cierto es que todos estos críticos con el presidente Trump, todos estos políticos, todos estos comentaristas, todos estos periodistas, analistas,
de izquierda desde miles de kilómetros se han apresurado a poner en duda que los hechos que vimos los periodistas en aquella cena fueran reales. Poner en duda la realidad, poner en duda incluso lo que vimos con nuestros propios ojos. Y también poner en duda el problema de violencia política que sobre todo viene de la izquierda aquí en Estados Unidos en estos últimos años. Compareció Caroline Leavitt, la portavoz de Trump, este lunes aquí en la Casa Blanca y empezó su comparecencia con una breve alocución en la que criticaba la deshumanización que se ha hecho de Trump en los pasados años, que se ha llamado fascista, nazi, se le ha comparado con Hitler. Trump se le puede criticar por muchas cosas, es alguien muy combativo, que ataca mucho a la prensa, que ataca a sus adversarios, pero es cierto que hay una deshumanización en marcha que le pinta como un fascista, como un rey. Yo mismo vi a la entrada del Hotel Hilton, antes de que comenzara la cena, una protesta con gente con carteles que me llamaron la atención, que ponía «Muerte a los reyes, matad al rey». Estos manifestantes, de hecho, nos gritaban a los periodistas que entrábamos, íbamos con smoking, era bastante claro quiénes íbamos a la cena y quiénes no, y nos gritaban, nos insultaban porque decían que estábamos blanqueando a Trump simplemente porque era una cena en la que él iba a dar un discurso. Pero repasemos un poco, no solo los 3 intentos de asesinato de Trump en solo 2 años, el asesinato del consejero delegado de United Healthcare por parte de Luigi Mangione, también motivado por esta idea de justicia social en contra de la avaricia de las empresas, etcétera, etcétera. El asesinato aquí en Washington el año pasado de 2 judíos a las puertas de una sinagoga por un tipo que quería vengar a la población palestina matando a israelíes. Lo dijo él, lo hice por Gaza. El asesinato de Charlie Kirk el año pasado también. Un analista, activista de derecha, conservador, cristiano, socio y amigo de Donald Trump, al que mató un tipo que estaba muy metido en el movimiento trans y LGTBI, ¿no? Y que se subió a una terraza con un rifle para dispararle y le mató de un tiro en el cuello. Es decir, hay un problema de violencia política y de incitación que viene de muchos sitios, pero en estos casos que os he contado, los más graves, los más destacados en los últimos años, viene claramente de la izquierda. Y esto es algo que la izquierda no admite, que tiene un problema de violencia política en Estados Unidos y en otras partes del mundo en este momento, sobre todo por la deshumanización, por acusar a todos aquellos que no pasan por el aro, que no están alineados con sus posicionamientos de fascistas, de nazis. Así es, a periodistas, profesores, políticos, intelectuales que no pasen por ese aro, sobre todo en España desde la irrupción de Podemos en la vida pública nacional, a todos se les acusa de fascistas, de antidemocráticos. Y eso es una deshumanización constante, no es patrimonio solo de los Estados Unidos. Y eso lleva incluso a afirmaciones como esta, ¿no? De Maruja Torres, de no, es que en mis viejos tiempos, hace muchos años, quien apuntaba acertaba, ¿no? Entiendo que habla de, no sé, del asesinato de Kennedy o el de Abraham Lincoln por las referencias temporales. Por lo demás, los hechos son los hechos. Está claro lo que sucedió en aquella cena en el Hilton. Tenemos imágenes, tenemos reconstrucciones de los hechos. Ya se verá qué fallos hubo en el perímetro de seguridad que creó el servicio secreto y también habrá un análisis durante el juicio a Allen sobre sus motivaciones, sobre cómo lo planificó. Hay versiones encontradas, hay quien dice que fue un fracaso de seguridad por permitirle que llegara tan cerca. Hay otros que dicen que en realidad el dispositivo funcionó, porque no mató a nadie. Es cierto que tropezó, pero había un perímetro y logró el servicio secreto abatirle antes de que llegara donde estaba Trump, disparándole 5 veces sin darle, pero facilitando que tropezara. Van a seguir estos intentos de deshumanización, del contrario, van a crear un clima cada vez más tenso si no se hace algo al respecto. Se ha normalizado el tachar al adversario de fascista, de nazi y de todo lo que se le ocurra a la persona que profiere esos insultos. Ahora se va a analizar qué motivó realmente a Allen. Parece alguien que llevaba una vida normal, anodina, hasta que se radicalizó y decidió viajar aquí a Washington desde California para matar a Trump. Escribió un manifiesto bastante delirante y también se analizarán pues, esos fallos de seguridad, si es que
lo subo y qué medidas debe tomar el servicio secreto para reforzar la seguridad de un presidente que ya ha estado en la diana de asesinos al menos en 3 ocasiones.